Shalom, shalom, amada familia. EMC Shalom Internacional les da la bienvenida a este nuevo encuentro con la Torá. Esta semana iniciamos el estudio de la Parashá Vaerá, que significa y me mostré o y me le aparecí. Hoy estudiaremos la primera aliyá en el libro de Shemot, Éxodo en español, capítulo 6, versículos del 2 al 13. Antes de iniciar este precioso estudio, realizaremos la bendición al Eterno por la lectura de la Torá. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar, banu mikol amin, benatan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten Torah. Amén. Bendito eres tú, eterno Elohim, nuestro Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has dado tu Torá. Bendito eres tú, eterno donador de la Torá. Amén. Iniciamos en el capítulo 6, versículo 3. Y me le aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como El Shaddai. No me di a conocer a ellos en mi nombre Yahvé. El término todopoderoso, en este verso El Shaddai, nos permite ver la diferencia que el Eterno establece entre las dos variables, mas por mi nombre eterno. Sabemos que su nombre eterno es Yahvé, Yud Hei Vav Hei, el cual nosotros y la gran mayoría de estudiantes de la Torá tenemos como fundamento de fondo expresar el tetragramatón. Es necesario en una parashá posterior comentar el porqué de las variables que hoy existen de su pronunciación. El punto importante en este pasaje es el porqué de esta diferenciación entre los dos términos. Veamos ahora el fondo y forma. Como ministerio de EMC Shalom Internacional, entendemos que en la interpretación de la fe y su práctica existe un fondo y forma. El fondo es todo aquello que es innegociable y que ningún ministerio o escuela de Torá puede cambiar, como por ejemplo que Yeshua es la imagen visible de Yahvé, su manifestación. Yeshua es Yahvé hecho carne, como lo dice Colosenses capítulo 1 versículos 15 y 16. Él es la imagen del Elohim invisible, el primogénito de toda la creación, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas que están en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de él y para él. Que nosotros por medio de la emuná, de nuestra fe de Yeshua, somos Israel, descendientes de Abraham y herederos según las promesas, como está escrito en Gálatas capítulo 3 versículo 29. Y ya que ustedes son del Mashiach, ciertamente son descendencia de Abraham, herederos conforme a la promesa. Y por ende, observantes de los mandamientos de la Torá, como lo establece el Evangelio completo en Apocalipsis capítulo 14 versículo 12. Aquí se requiere la perseverancia de los santos, quienes guardan los mandamientos de Yahvé y la fe de Yeshua. La forma es variable. Entendemos que el espíritu que Adonai le ha dado a cada ministerio de la casa de Israel es una estrategia para alcanzar las ovejas que se sientan identificadas con su estilo de guardar la Torá, y nosotros, como EMC Shalom, aceptamos y respetamos la forma de cada ministerio siempre y cuando no se cambie el fondo. Recordemos lo que representa en hebreo Shaddai, del Strong número 7706, de la raíz número 7703, que significa fornido, poderoso o impenetrable. Este término tuvo su mayor aplicabilidad en la época de los patriarcas, en la que tenían la acepción de el Dios de los padres o de nuestros padres. El todo suficiente es lo que más se acerca a la realidad del significado espiritual. Esto da una clara explicación de aquel que es todo suficiente para mantener la plenitud de la bendición, cuidado, protección y salud a nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob en su peregrinaje por la tierra, y en la misma forma para nosotros hoy. Pasamos a los versículos 6 al 8. Dile por lo tanto al pueblo israelita: yo soy Yahvé, yo los libraré de las labores de los egipcios y los libertaré de su servidumbre. Los redimiré con brazo extendido y mediante grandes juicios, y los tomaré para que sean mi pueblo, y yo seré su Elohim. Y ustedes sabrán que yo, Yahvé, soy su Elohim, que los libró de las labores de los egipcios. Los llevaré a la tierra que juré darles a Abraham, Isaac y Jacob, y se las daré a ustedes por posesión, yo, Yahvé. Era importante que el pueblo supiera que fue Yahvé el que los libró. Eso garantizaba 4 cosas específicas. Primero, que vieran la misericordia de Yahvé sobre ellos, mostrada en el hecho de que los libraría de la servidumbre y de la esclavitud. Aquí tiene una connotación de libertad. Lo encontramos en Éxodo capítulo 20, versículo 2. Segundo,
que reconocieran que solo Yahvé había sido el protagonista. Esto mostraba que no había sido por capacidad de Moshe y o debilidad de Faraón, sino por la mano poderosa de Yahvé. Lo vemos en Isaías capítulo 43, versículo 11. Tercero, que renovaba la promesa hecha a Abraham en cuanto a la posesión de la tierra. Cuarto, que toda la gloria, honra y agradecimiento fuera dada solo a Yahvé. En otras palabras, garantizaba que no se le diera alabanza a ninguna criatura, por grande que fuera. Independientemente de cuán grande fuera Moshe, solo Yahvé merecía y merece la alabanza. Es por eso por lo que creemos que Yeshua es Yahvé, puesto que Él recibe gloria, honra y alabanza. Eso está escrito en Apocalipsis capítulo 5, versículo 12, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Yahvé no comparte su gloria con nadie, ya que Yahvé declara a través del profeta Isaías y Eshayahu capítulo 42 versículo 8: yo soy Yahvé, ese es mi nombre, no le cederé mi gloria a otro ni mi renombre a los ídolos. Un ídolo es todo aquello a lo que se le da alabanza que no sea el creador. Eso está escrito en Romanos capítulo 1 versículos del 21 al 25. Porque habiendo conocido a Yahvé, no lo glorificaron como Elohim ni le dieron gracias, más bien se envanecieron en sus razonamientos y su mente insensata se les obscureció. Pretendiendo ser sabios se volvieron necios y cambiaron la gloria de Elohim incorruptible por una imagen a la semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por eso Elohim los abandonó a la impureza en las pasiones de sus corazones, para deshonrar sus cuerpos entre ellos mismos. Ellos cambiaron la verdad de Elohim por la mentira y veneraron y rindieron culto a la creación antes que al Creador, quien es bendito para siempre. Amén. Versículo 12. Pero Moshe apeló a Yahvé y le dijo: los israelitas no me quisieron hacer caso. ¿Cómo entonces me van a hacer caso el Paroj, yo que soy torpe del habla? En la versión de la Biblia textual dice: he ahí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo me escuchará Faraón siendo yo incircunciso de labios? En ocasiones, en el momento que el Eterno inquieta a alguien con el llamado a servirle o a cumplir una misión del reino, suelen presentarse estos perfiles. Primero, los que sin preparación creen que están listos y confiando en sus fuerzas y recursos personales, atienden al supuesto llamado del Eterno y fracasan en el intento diciendo cosas como: es que Dios me habló. No esperaron los tiempos del Eterno. Veamos lo que está escrito en Juan capítulo 2 versículo 4. Yeshua respondió: mujer, ¿por qué eso me tiene que importar a mí o a ti? Aún mi hora no ha llegado. El rey Shaul pasó la vergüenza de hacerlo a su tiempo y perder el respaldo de Yahvé en su reinado, como está escrito en Shemuel Aleph, primera de Samuel capítulo 13, versículo 9 al versículo 11 en su primera porción. Shaul dijo: tráiganme las víctimas, la ofrenda quemada y las ofrendas de Shalom. Y él ofreció la ofrenda quemada. Tan pronto había terminado de sacrificar, allí estaba Shmuel. Él había venido y Shaul salió a recibirlo y saludarlo. Shmuel dijo: ¿qué es lo que has hecho? No por simple inexperiencia el rey Shaul comete este grave error. Su muerte y aún el futuro de toda la nación paga hoy las consecuencias de su rebeldía. Todo el capítulo 15 habla de su desobediencia. Una parte trascendental dice en Shemuel Aleph, capítulo 15, versículos 19 al 23. ¿Por qué cogiste el botín en vez de prestar atención a lo que Yahvé dijo? A los ojos de Yahvé, tú has hecho una cosa maldita. Shaul dijo a Shemuel: yo sí presté atención a lo que el pueblo me dijo, aún fui por el camino que Yahvé me envió. Yo traje de regreso a Agag, rey de Amalek, y destruí completamente a Amalek. Pero el pueblo tomó algo del botín, lo mejor del rebaño y del ganado destinados a la destrucción para sacrificar a Yahvé tu Elohim en Gilgal. Shemuel dijo: ¿tiene Yahvé tanto placer en ofrendas quemadas completas y sacrificios como en obedecer la palabra de Yahvé? Seguramente obedecer es mejor que un buen sacrificio y escuchar órdenes mejor que la grasa de carneros. Porque la rebelión es como adivinación y la obstinación es como perversidad e idolatría. Porque tú has rechazado la palabra de Yahvé, él también te ha rechazado como rey. El rey Shaul no dio muerte a todos sus enemigos como Yahvé lo había ordenado, pero sí oyó al pueblo en el asunto y dejó vivo a Agag, su rey y sus hijos.
Irónica y paradójicamente, ellos aún hoy hostigan cruelmente al pueblo de Israel. Segundo, los que con o sin preparación Yahvé ha llamado a servir y siempre tienen una excusa para evadir esa responsabilidad. Vemos a Moshe ya listo después de su proceso en el desierto de Madián por tantos años, expresando las excusas: es que soy tardo para hablar, es que no me van a escuchar, y si me preguntan, y si... excusas. Si no estás preparado, hay que permanecer tranquilo porque Él está con cada uno de los que hemos decidido en nuestro corazón. Y si se cree que hace falta algo para hacerlo o aún se tiene la concepción de no ser suficiente, hay que permanecer en Shalom porque Él lo tiene todo. Él sigue siendo el Shaddai, el todo suficiente en nuestras vidas. Como si fuera poco, Moshe recibe a plenitud la esencia de su nombre. En cualquier circunstancia y en medio de cualquier adversidad, seré el que seré. Eye Asher Eye Yahvé. El nombre de Moshe en hebreo, de acuerdo con el Strong número 4871 al 4873, quiere decir sacar, sacar de agua, rescatado o legislador. ¿Será que esto influyó para ser sacador de excusas? Moshe antepuso su poca facilidad de palabras y su escaso nivel de oratoria. Pero eso es precisamente lo que Yahvé busca, personas incapaces para que Él muestre su poder y así el siervo reconozca que todos sus logros son por la gloria y la misericordia del Altísimo. Rab Shaul dijo en 1 Corintios, capítulo 1, versículos 27 al 29. Más bien, Elohim ha elegido a los necios del mundo para avergonzar a los sabios. A los débiles del mundo, Elohim los ha elegido para avergonzar a los fuertes. Elohim ha elegido a los viles del mundo y a los menospreciados, a los que no son, para deshacer a los que son, para que nadie se jacte delante de Elohim. Yahvé no escoge únicamente a los preparados, sino que se deleita preparando a los escogidos. Baruch Hashem. Deseamos que este estudio llene su corazón y traiga un mayor entendimiento de la palabra de nuestro Creador. Que nuestra semana esté iluminada por la luz de la Torá y por el Ruach de nuestro Mesías Yeshua en todo lo que hagamos. Amén y amén. Shavua Tov, familia.